Bueno, continuando con la segunda parte, como hemos dicho, los glóbulos rojos en este caso van a pasar en este caso por una destrucción rápida, ¿no? Como hemos dicho, producto en este caso del efecto adverso de este paracetamol. Entonces, en algunas personas estábamos explicando que el acetaminofén, por ejemplo, va a actuar como un apteno, es decir, que se une, como vemos acá, a la superficie del glóbulo rojo y en este caso el sistema inmune lo reconoce como extraño, ¿no? De tal manera que va a producir entonces esos anticuerpos contra entonces porque ya se unió este caso al glóbulo rojo y obviamente pues al producir anticuerpos contra los glóbulos rojos pues van a destruirlos y por este caso es que un exceso, este caso también de paracetamol podría llevar a la anemia hemolítica, ¿sí? Entonces como resultados veremos en los pacientes los síntomas, por ejemplo, característicos de la anemia, ¿no? Como son en este caso la palidez, el cansancio, la ictericia, en este caso también procesos de bilirrubina. ¿Ya? Y luego de este caso está el siguiente efecto adverso que sería la pancitopenia. En este caso el siguiente efecto adverso como estaba mencionando sería la pancitopenia, la cual hace referencia a que disminuyen acá, por ejemplo, todas las series celulares, o sea, disminuye glóbulos rojos, disminuye glóbulos blancos y también disminuye plaquetas. ¿Qué pasa? Que en la médula ósea, como tú sabes que se encarga de producir estas tres células, va a este caso dejar de producirlas, aunque es algo raro este caso que el acetaminofén o el paracetamol llegue a producir una toxicidad directa contra las células madre hematopoyética. Recuerda que las células madre hematopoyéticas son las encargadas de producir lo que son estos tipos de células, pero este caso sería algo muy raro, con lo cual va a llevar a un término que se denomina como aplasia medular, ¿no? En el cual no se forman ya nuevas células sanguíneas, como resultado habrá anemia por la falta de producción de glóbulos rojos, leucopenia. Entonces como hay este caso, a ver, como hay este caso glóbulos rojos bajos, entonces habrá la anemia, hay leucocitos bajos, leucopenia, y eso conlleva que la persona en este caso tenga mayor riesgo de infecciones. Y también como hay niveles de plaquetas bajos, o lo mismo que decir trombocitopenia, en este caso que la persona tenga mayor riesgo de sangrados. Entonces es como comparábamos este caso a una fábrica, ¿no? Una fábrica, este caso, que produce, por ejemplo, de manera normal de todo, pero imaginamos que esa fábrica, este caso, de todo lo que produce, llega un momento en el cual, por ejemplo, deja de producir. Entonces es lo mismo este caso comparado con la médula ósea. Entonces es importante en un paciente este caso que haya, por ejemplo, consumido también paracetamol y vemos este caso que tiene de repente mayores infecciones, o este caso está desarrollando lo que es sangrados espontáneos, por ejemplo, posiblemente podamos pensar este caso que se debe a un efecto adverso por ejemplo, del paracetamol, ¿no? Y bueno, siguiendo este caso con los siguientes de caso de efecto adverso, estaríamos frente a la hipoglucemia, ¿sí? Bien, entonces el siguiente efecto adverso, como estaba mencionando, sería la hipoglucemia. Bueno, en este caso vamos a explicar el por qué también un consumo de paracetamol podría dar como efecto adverso esto. Bien, hipoglucemia en este caso se refiere al bajo nivel de glucosa en sangre. Recordemos que el hígado va a ser aquel principal lugar en el cual se almacena y también se libera la glucosa, ¿no? Una sobredosis, por ejemplo, del acetaminofén, como hemos dicho, era un medicamento ¿de qué tipo? Un hepatotóxico, ¿verdad? Por lo cual, este caso va a dañar, en este caso, a las células hepáticas, y entonces el hígado no puede liberar la glucosa, baja el azúcar en sangre, y como resultado podríamos verlo este caso a través de ciertos síntomas, como cuáles, por ejemplo, son síntomas clásicos de hipoglucemia, como es este caso mareos, la sudoración, frío, irritabilidad, por ejemplo, también está presente temblores, confusión, son en este caso algunos que otros síntomas de la hipoglucemia. Entonces, de igual manera, este caso que con el anterior ejemplo es como si estuviéramos este caso comparando con la fábrica, ¿no? El hígado, este caso el hígado sería este caso la fábrica, y si tenemos este caso algo que dañe esa fábrica, no sé, por ejemplo, que lo destruya, pues va a dejar de producir lo que normalmente producía. Entonces, de esa manera, pues el hígado va a producir glucosa, y al dañar, en este caso, las células hepáticas, deja de producir glucosa, por lo cual habrá un descenso de los niveles de glucosa a nivel sanguíneo. Luego hemos visto que otro efecto adverso, como he mencionado por acá, sería la urticaria, ¿no? Aquí está la urticaria y también la ictericia, así que vamos a pasar a hablar de los dos últimos efectos adversos. Entonces, empezamos por acá, que sería
urticaria. ¿Qué pasa en este caso? Que aparecen ronchas, picazón, enrojecimiento. Van a aparecer ronchas, en este caso picazón, enrojecimiento. ¿Por qué ocurre? Porque algunas, en este caso, personas que son, consumen, por ejemplo, el caso acetaminofén, van a desarrollar una reacción alérgica, ¿sí? Esta reacción alérgica va a estar mediada por una inmunoglobulina, que la típica de alergia sería la inmunoglobulina tipo E. Entonces se van a empezar a liberar lo que son histaminas y otros mediadores relacionados con la alergia, como son, en este caso, bueno, células, mastocitos y basófilos, que ustedes conocen este caso, que están asociadas a las alergias. Y esto va a causar que en los vasos haya una vasodilatación y con ello también un edema. Recordemos que los vasos también están en la cara, entonces va a haber edema acaso en la piel y en este caso en otras partes del cuerpo, ¿no? Como resultado pues aparece lo que son la roncha, la picazón, a veces aparece angioedema, que es el caso de hinchazón en labios y párpados. Y ya el último efecto adverso, que sería la ictericia. Eso, en este caso, como sabemos, la piel y ojos se vuelven amarillos. Y esto es el caso por piel. ¿Por qué ocurre? Esto es el caso cuando el hígado se va a dañar, en este caso por el acetaminofén, ¿ya? Cuando el hígado, en este caso, se daña, no puede, en este caso, procesar la bilirrubina correctamente. Recordemos que el hígado es importante también porque acá ocurre la conjugación de la bilirrubina. En este caso, la bilirrubina indirecta va a ser transformada en el hígado en bilirrubina directa, y la bilirrubina directa es la que se ve al intestino, como ya sabemos. Y pues gracias a esta bilirrubina directa es que tenemos, en este caso, la coloración de las heces y también de la orina, ¿no? Es por eso que cuando hay, por ejemplo, una obstrucción en algún conducto como el colédoco, al no liberarse la bilirrubina, si un paciente, por ejemplo, tiene cálculos biliares, notará este caso que sus heces son acólicas, o decir, sin color, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, si hay una obstrucción, por ejemplo, ya sea por un cálculo o pues en este caso por algún cáncer en los conductos o en el páncreas. Como recordemos que el páncreas, en este caso, su conducto, el de Wilson, está desembocando junto con el colédoco a través del esfínter de Oddi. Entonces, cualquiera de este caso sea la causa que se causó una obstrucción, ya sea por un cálculo, una piedrita, o sea, este caso por algún cáncer, pues si impide este caso que saca la bilirrubina, entonces el paciente va a tener ictericia, ¿no? Y pues como hemos visto, acá este caso no sería excepción, también este caso habría ictericia porque el hígado, este caso, esta vez no sería este caso por una obstrucción, sino porque el hígado está dañado, ¿sí? Como entonces el hígado está dañado, pues va a provocar eso. Bueno, entonces seguimos, lo siguiente, este caso, efecto secundario, que sería, creo que ese caso el más principal y bueno, también más conocido, que sería el daño hepático, ¿no? El daño hepático hace referencia a este caso a puede manifestarse a través de la necrosis, que son la muerte de células del hígado. Esto normalmente ocurre porque el acetaminofén se metaboliza en el hígado, ¿sí? Recordemos que se metaboliza en el hígado a través, de este caso, de la conjugación mediante la glucuronidación y también la sulfatación, ¿sí? Entonces sería la glucuronidación y acá también la sulfatación. Entonces estos son los mecanismos por los cuales se metaboliza el fármaco, el paracetamol. Entonces una pequeña parte se va a convertir en un metabolito tóxico, el cual se denomina como N-acetilpenbenzoquinona imina, más conocido aquí como NAPQI reducido, pero el nombre completo, como dicho, es N-acetil benzoquinona imina. ¿Sí? Entonces esto sería este caso de metabolismo tóxico. Como hemos dicho acá, por ejemplo, viene, supongamos acá la pastilla, ¿no? Caso del paracetamol, una persona lo ingiere, se metaboliza en el hígado a través de la glucuronidación y a través de la sulfatación. Sin embargo, va a generar un metabolito tóxico, ¿sí? Como parte de su metabolismo, es normal que genere un metabolito tóxico, el cual es el NAPQI. Sin embargo, nuestro cuerpo, en este caso el hígado, lo va a bloquear este metabolito tóxico mediante una sustancia. Recuerda este caso cuáles son sustancias que, por ejemplo, metabolizan lo que son radicales libres o metabolitos tóxicos, en el caso antioxidantes, ¿no? Y en este caso lo va a hacer mediante el glutatión, ¿ya? El glutatión o GCH. Entonces de esta manera pues evita este caso que
el hígado pues se dañe. Sin embargo, en una sobredosis, por ejemplo, de paracetamol, lo que va a pasar es que este sistema de bloqueo va a ser ineficiente, por lo cual en este caso se va a acabar el glutatión y pues se va a producir mayor metabolito tóxico. El glutatión va a ser ineficiente para bloquearlo y en eso pues va a producir finalmente el daño hepático, ¿ya? Entonces muy importante eso de acá. Es como si tuviéramos en este caso todo un proceso en el cual pues como parte de eso se genere algo malo, ¿no? O por ejemplo, y ese tóxico, por ejemplo, alguien se encargue de limpiarlo, pero supongamos que esa persona o aquel instrumento que limpiaba, máquina, lo que sea, deje de funcionar, ¿no? O llegue ese caso a haber mayor tóxico, pues ya no va a ser suficiente, entonces obviamente se va a contaminar, ¿no? Por ejemplo, podemos compararlo de esa manera. Entonces, importante también en un paciente, en este caso, que tomando acetaminofén, decir este caso los posibles efectos secundarios, decir de este caso que evite este caso una sobredosis, ya que posiblemente, muy posiblemente pueda sufrir un daño hepático. También alertarlo de otros síntomas como por ejemplo la anemia hemolítica, que él se puede dar este caso cuenta a través tal vez de síntomas como son la fatiga, el cansancio, como he dicho, la palidez, ¿verdad? Otros efectos adversos se recuerdan, la urticaria, también la ictericia, la coloración amarilla. Entonces, cuando nosotros veamos estos signos, por ejemplo, en un paciente que está tomando paracetamol, podríamos pensar que es parte de los efectos adversos, ¿no? Otra vez urticaria. Si tiene, por ejemplo, infecciones, podríamos estar sospechando de una pancitopenia. Y entonces, de esta manera, pues, sería este caso la parte de los efectos adversos, ¿sí? Con respecto a este caso, por ejemplo, supongamos, bueno, antes de pasar a hablar acerca de el tratamiento, este caso para la sobredosis, ¿sí? Vamos a hablar acerca de las indicaciones, aunque creo que ya lo había mencionado en el anterior video. Como he dicho, por ejemplo, las indicaciones, recordemos que este fármaco, ¿se acuerdan, por ejemplo, de qué era? Era un analgésico, ¿verdad? Y también era un antipirético. Entonces el analgésico sirve en este caso por el dolor y el antipirético pues por controlar la fiebre, como ya habíamos explicado. Como he dicho, se utilizaba, por ejemplo, como vemos acá en la fiebre, por ejemplo, en los niños, ¿no? El dolor también, porque es un analgésico, dolor leve a moderado. Cuando ya hablamos de un dolor severo, generalmente se utiliza otro tipo de medicamentos, como son en este caso los opioides, que veremos ya en otros videos. Y en este caso, estas son las principales indicaciones de este fármaco, ¿no? Con respecto a las advertencias y consideraciones que tenemos que tener en cuenta, son las siguientes. Primero, este caso que debemos de evitar es de darlo a pacientes con insuficiencia hepática. Bueno, por obvias razones, como ustedes ya saben, pues este fármaco causa un daño hepático, ¿no? Porque obviamente, o sea, si es que nos llevamos en sobredosis, ¿no? Sin embargo, como vemos, siempre en el proceso se genera un metabolismo tóxico. De todas maneras, genera como toxicidad de esta manera al hígado. Entonces, una persona que tiene insuficiencia hepática, al tener ya una condición, en este caso del hígado ya comprometida, pues ya avanzada, entonces será pues obviamente contraproducente que yo dé un fármaco pues que sea patotóxico, ¿no? Entonces de esa manera pues no puedo dar este caso a un paciente que tiene insuficiencia hepática. Tampoco este caso bueno, aquí bueno, con respecto a la comida, hay que resaltar que puede administrarse sin importar la comida, es importante. La dosis máxima que debemos tener en cuenta es 4 gramos en 24 horas, ¿sí? Entonces muchas veces, por ejemplo, también se utiliza otro tipo de dosis de 325 a 150 miligramos cada 4 a 6 horas o miligramos cada 6 horas, ¿sí? Entonces la dosis en miligramos y acá la dosis máxima en gramos. Con respecto a la vía de administración, puede ser por vía oral, también en este caso por vía intravenosa. El tratamiento, en este caso, en caso haya una sobredosis, está acá. Primero se hace el carbón activado y esto de acá que sería la N-acetilcisteína. El carbón activado se da, en este caso, dentro de las 4 horas posteriores a la ingesta, en caso haya una sobredosis. Y acá la N-acetilcisteína, usar, por ejemplo, cuando haya pues un alto riesgo de hepatotoxicidad. Entonces recordemos también que estos fármacos, o sea, bueno, aquí el carbón activado es un polvo negro con una superficie enorme como una esponja química
Y cómo va a actuar es que, por ejemplo, va a atrapar el acetaminofén, en este caso la pastilla, ¿ok? El paracetamol, lo va a capturar antes de que se absorba a la sangre. Entonces lo hace absorbiendo, pegando las moléculas del medicamento en su superficie, pues que estaba mencionando que es como una esponja, ¿no? Entonces así impide este caso que llegue hacia el hígado, donde se formaría el metabolito tóxico que ustedes, como ya saben, se denomina el NAFQI, ¿no? Y otro, por ejemplo, bueno, que cuando sirve más efectivo se administra pues dentro de la primera hora. Bueno, pues dice cada hasta las 4 horas post ingesta. Dentro de la primera hora sería este caso muy efectivo. Después ya de eso, si pasa, por ejemplo, ya más horas, ¿no? Por ejemplo, de 4 horas, no sé, 5 o 6 horas, 7, pues acá ya el fármaco ya se absorbió y el carbón ya no ayuda tanto. Entonces es muy importante, entonces estas indicaciones. Y acá la N-acetilcisteína, recordemos que es un antídoto específico del acetaminofén. ¿Cómo va a actuar? En este caso, cuando hay una sobredosis de paracetamol, se transforma en NAFQI, como ya estaba mencionando que es un metabolito tóxico. Normalmente el cuerpo pues usa glutatión, como ya te había mencionado también, para neutralizarlo, ¿no? Entonces, pero si hay demasiado paracetamol, va a haber este caso mayor NAFQI y se va a agotar el glutatión. Entonces el NAFQI empieza a destruir a mis células hepáticas. Entonces, esta acetilcisteína lo que va a hacer es reponer por este caso, reponer el glutatión. El glutatión que estaba en este caso agotado, este medicamento lo repone, lo vuelve a este caso que esté abundando acá y pues de esta manera se va a neutralizar en este caso pues ese metabolito tóxico, ¿no? En otras palabras, pues este medicamento, la N-acetilcisteína, va a restaurar el sistema de defensa natural del hígado, ¿ya? Y esto pues evita o revierte el daño hepático si se administra a tiempo, mejor entre las primeras 8 a 10 horas. Entonces, si ha pasado todavía este caso dentro de las 4 horas, carbón activado. Se ha pasado más de 4 horas en acetilcisteína, ¿no? Entonces, de ahí se causa variación con respecto, por ejemplo, a una sobredosis del paracetamol. Bueno, este caso, entonces, como que cuando se podría comparar a este caso, vamos a poner por acá, podríamos en este caso comparar este caso la acción del carbono activado, como hemos dicho, como una esponja, este caso que va a absorber este caso paracetamol, y la N-acetilcisteína como algo este caso que está recuperando, ¿no? Supongamos este caso que tuviéramos este caso, no sé, una canasta de productos y se van en este caso cayendo, ¿no? Y lo que hace la N-acetilcisteína es como que de lo que se ha caído, lo que se ha perdido, es como que lo recoge y lo vuelve a poner. Entonces, eso que se ha caído, se ha perdido, sería el caso de glutatión y lo que se pone de la N-cisteína es volver a reponerlo, ¿no? Bueno, y no podemos también olvidar ya como un plus, ¿sí? En este caso acerca de otros usos, por ejemplo, de la N-acetilcisteína. Recordemos que la N-acetilcisteína pues va a ser importante porque también nos sirve en este caso para enfermedades respiratorias y va a actuar como un mucolítico, por ejemplo, para enfermedades como el EPOC, la bronquitis crónica, la fibrosis quística, la neumonía, el asma, porque lo que va a hacer este caso es romper los enlaces sulfuro de aquellas mucoproteínas del moco, y esto hace que el moco pues sea más líquido, y entonces como es más líquido es en este caso más fácil de eliminar, ¿no? Como tener en este caso pues una tubería pues nunca que esté atrapada, ¿no? Entonces lo ponemos como si agua caliente, por ejemplo, y hace que eso que está contenido se haga, se disuelva, entonces obviamente pasará así más rápido, ¿no? De esta manera pues actúa la N-acetilcisteína. Entonces ayuda, pues, en este caso, a aquellas personas que tengan estas enfermedades, fibrosis quística, bronquitis crónica, EPOC. También este caso, como hemos dicho, ayuda en lo que son intoxicaciones, pero también este caso también de otras sustancias, ¿sí? Como por ejemplo por alcoholes, también caso por metales pesados. Y bueno, también tiene este caso función como antioxidante, ya que aumentaba, como les mencioné, el nivel de glutatión, que es uno de los antioxidantes más importantes, ¿ya? Y pues de eso se caso sería su principal funciones, ¿no? Esas de acá. Y bueno, el carbón activado, su uso principal, como he dicho, era para atrapar muchas sustancias tóxicas del tubo digestivo y evitar que pasen a la sangre. Es útil para intoxicaciones como, por ejemplo, aspirina, antidepresivos, barbitúricos, benzodiazepinas, la teofilina, digitálicos, pues para aquellas intoxicaciones medicamentosas. Lo que sí este caso no va a servir el carbón activado es, por ejemplo, para algunos tóxicos. No es que sirva este caso para todos los tóxicos, no. En los tóxicos en cuales no sirve serían en este caso los
ácidos, no sé, por ejemplo, acá alcalis, también por litio, aquí no sirve, cianuro, y esos serían son los principales, ¿no? Etanol, metanol, tampoco nos sirve acá el alcohol activado. Algunas personas también pueden utilizar este caso como para problemas digestivos leves, aunque no es tan recomendado ni no está tan comprobado, como antidiarreico, por ejemplo, aunque su eficacia es limitada, anti... Y bueno, sí, principalmente caso por eso, y bueno, para filtros y purificación, bueno, este caso que sería pues para aplicaciones fuera de la medicina que no nos importa mucho, ¿no? Entonces sería este caso lo principal con respecto a este medicamento. Entonces no se olvide en este caso que el paracetamol va a ser un fármaco antipirético, analgésico, el cual no está clasificado dentro de los AINES. ¿Por qué? Porque no es un antiinflamatorio, ¿no? Si de pronto este caso, ¿para qué puedo utilizar el paracetamol? Pues este caso sería para, como he dicho, para aliviar el dolor, para aliviar este caso la fiebre. Con respecto a las advertencias, en qué pacientes en este caso no pueden consumir paracetamol, aquí con crisis hepática, por ejemplo, con respecto a la comida, no importa, dosis máxima, como he dicho, era 4 gramos 24 horas. Y cómo tratamos el caso de la sobredosis a través de casos de medicamentos como son la cisteína y también a través de carbón activado, ¿no? Carbón activado dentro de las 4 horas y acá a partir ya de las 4 horas sería este caso eficaz este medicamento. Así que también me cuenta efectos adversos y bueno, sería los aspectos principales acerca de este medicamento que sería el acetaminofén.